Muy buenos días a todas mis hermanas. Esta mañana nos hicieron nuevamente la invitación para poder compartir un pensamiento, un mensaje. Estoy segura que viene desde el corazón de Dios, algo que Dios ha estado trabajando en los últimos días, y yo creo que todos sabemos que lo que cada quien compartimos son cosas, experiencias, la manera en que Dios nos ha dado la solución, la manera en que Dios nos va dirigiendo, y en el camino de la experiencia, del proceso, vamos aprendiendo y confiando en un Dios vivo. Así que hoy quiero tomar este tema, que es una de las cosas esenciales en nuestras vidas, ya que a través de esto nosotros podemos caminar en el Señor con más seguridad, con más firmeza y poder llegar a su propósito. Así que el tema de esta mañana es sanidad del alma. Y quiero basarme en el texto que habla en Hebreos capítulo 12, verso 13. Dice la palabra del Señor: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta es una reflexión que Dios me ha dado, así que le voy a invitar allí donde está, que podamos orar juntas para que sea el Señor ministrando nuestras vidas esta mañana. Dios, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, por lo grande y maravilloso que tú eres, Señor, porque hasta este momento tú nos has ayudado, Padre. Hasta este momento has guardado nuestros corazones y nuestras vidas para seguir caminando, Señor, hacia el propósito que tienes para nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que en este momento seas tú tomando el control, Padre, de cada palabra, Señor, de cada oyente a través de esta en vivo, Señor, de esta red, que sea tu presencia tratando y ministrando de una manera especial. En el nombre de Jesús, Señor, si hubiera alguna oposición o algo que quiera levantarse en contra, Señor, de tu palabra en ese tiempo, sea cancelado por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos corazones, Padre, receptivos, Señor, mentes, Señor, pensamientos cautivos a tu obediencia, y que cada palabra que hoy sea dada, Señor, sea sembrada en tierra fértil por el poder de tu Espíritu, Señor, sea obrando y trabajando en cada mente y cada corazón, Señor, una palabra que no volverá vacía, sino que logrará el propósito por el cual hoy le traes a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces quiero hablarte acerca de esto, la sanidad del alma. Quiero leerte el contexto un poquito. Dice Hebreos capítulo 12, desde el verso 12 hasta el 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, aquí en el contexto habla sobre varios temas, en versos atrás sobre la disciplina del Señor. Alguien que recibe la disciplina dice, es cuestión de tristeza al presente, pero será causa de gozo. Y empieza el Señor a hablar, el contexto habla sobre poca levadura, leudota la masa. Entonces habla sobre muchas cosas que puedan afectar en nuestra vida. En los versos que leímos, ¿verdad? Habla sobre las manos caídas, las rodillas paralizadas, habla sobre alguien que pudo haber tenido un decaimiento en su vida espiritual, alguien que está cansado quizás de orar, que por años pudiera haber hablado por una petición y viene un desgaste físico, a veces emocional, sobre no poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros y sentir que hemos orado, que hemos peleado. Habla también sobre cosas que en el cuerpo de Cristo puede suscitar. Dice, ¿verdad? Buscad la paz entre vosotros. Entonces, esto significa que entre nosotros puede haber procesos que unos a otros estamos siendo pulidos por el Señor, y situaciones que a veces nuestro corazón puede ser afectado por estos procesos. Entonces, buscar la paz, cuidar esa área entre nosotros. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Habla sobre guardarnos en el Señor, sobre caminar en el propósito del Señor, siempre estando a la expectativa de no caer o no ceder ante las tentaciones que el enemigo tiene. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos una promesa maravillosa, tenemos la entrada directa al trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. Entonces todo eso es parte de un proceso, buscar la santidad. Sin santidad no podemos verlo. Entonces es una parte de nuestro esfuerzo, en nuestro caminar y en nuestro proceso. Entonces dice, nadie es
en el verso último, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia. Habla sobre una posible caída. Al contexto habla sobre apoyar y ayudar quizás a quienes lo han ya experimentado, a ayudar a fortalecer esas rodillas cansadas, esas manos caídas, el considerar que no somos exentos a caer también en una situación así. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de eso o por qué me estoy introduciendo con esto? Porque todas estas circunstancias que nosotros podemos enfrentar pueden provocar heridas en nuestro corazón si no vemos las cosas del panorama como Dios quiere que la veamos. Pueden causar heridas o pensamientos que vengan a frustrar nuestra fe en el Señor, de seguir confiando en las promesas. Si no vemos las cosas con el panorama que Dios quiere, podemos permitir que el enemigo venga a dañar. Y una vez dañando nuestros corazones, Él va a tener ganada la batalla, porque va a detener en nosotros el propósito de Dios, va a detener en nosotros la fe que pudimos haber aumentado en el proceso, y lo peor del caso, de que va a poder dañar nuestro corazón. Y un corazón dañado es algo con lo que a veces nosotros no podemos cargar, porque trae angustia, puede entrar depresión, puede traer desaliento, desánimo, ya no querer seguir, ver las cosas negativas, y empieza a crear un entorno alrededor de nosotros que, lejos de ser un deleite el servir al Señor y caminar hacia sus promesas, se puede producir una carga por el daño que nosotros tenemos. Podemos perder relaciones con nuestra familia, con los hermanos en la iglesia, por cosas que nos sentimos dañados. Podemos empezar a vivir de alguna manera superficial, porque no hemos dejado que Dios sane completamente. Así que yo quiero hablarte de eso. El texto base que yo tomé fue este. Entonces seguí del verso 14, el verso 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces habla una indicación a nuestras vidas. Y lo primero que yo quiero tocar, referente a este verso que nosotros leemos, dice: haced sendas derechas para vuestros pies. Quiero hablarte acerca de meditar en nuestros caminos, o ver por el camino que tú y yo vamos. Una de las cosas que como hijas de Dios tenemos que ir día a día, siempre es podríamos decirlo como autoanalizarnos. Ver por el camino que vamos, analizar los frutos que estamos obteniendo, analizar qué es lo que Dios quiere que yo haga, no detenerme por los dardos a las situaciones que estoy enfrentando, sino ir a buscar la dirección de Dios para que nos diga cómo seguir peleando esta batalla, cómo poder llegar al propósito del Señor. Así que una de las cosas que me van a ayudar a mí a mantener un corazón sano o mantenerme las promesas del Señor es siempre poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces en nuestro caminar y en el transitar de nuestro proceso, por naturaleza, solemos ver y observar cosas a nuestro alrededor que se nos hacen injustas. Presenciar actos o situaciones que el enemigo está utilizando a alguien o a algo para dañarnos. Cosas que vamos a tener que enfrentar, que pueden producir dolor, desesperación, y estamos en un proceso que no debemos de olvidar, donde estamos siendo moldeadas como el barro en manos del alfarero. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y caminamos en este camino y vamos, el Señor nos pide eso, ¿verdad? En Ageo 1:5, el Señor viene y dice: así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En ese entonces, en Ageo, la gente había salido del exilio, estaba teniendo bendición de Dios, pero estaban enfocando sus fuerzas y su pasión solamente a edificar su casa. Su vida, su visión, todo lo que tenían, lo habían basado a ellos, quizás a la prosperidad de su propia vida, el seguir, el disfrutar que habían salido del exilio, el saber que Dios estaba ahí. Entonces Dios viene y hace una confrontación y da a entender en Ageo, ¿verdad? Ustedes se están fijando o se están basando en sus casas artesonadas, en lo que ustedes, pero se han olvidado de mi casa. Entonces viene a través de Jehová de decir: subid al monte y edificad, traer madera. Y empieza a dar indicaciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas cosas que pudieran aparentar robar nuestra atención, va a ser en algunas ocasiones distracción del enemigo para olvidarnos de lo que Dios quiere con nosotros. No se nos tiene que olvidar que nosotras fuimos compradas por precio de sangre. Tenemos un precio que no es negociable, un valor que no es negociable. Jesucristo pagó por nosotras en la cruz del Calvario. Entonces nuestra identidad como mujeres de Dios no nos los da la opinión de una persona. No lo dice la situación que estoy viviendo, no lo determina en mí. Es Dios quien ha determinado lo que nosotras somos en sus manos. Y para Él somos como la niña de sus ojos.
Vuelvo a repetirlo, costamos precio de sangre. El Señor nos perdonó, envió a su Hijo a morir por nosotros, nos dio un nuevo panorama, una nueva oportunidad, una nueva vida que debemos de valorar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer día a día? Ver por el camino que andamos y empezar a observar qué es lo que el Señor, o ir a la presencia del Señor y saber y entender qué es lo que el Señor está demandando de nosotras. Entonces no va a importar la circunstancia que el diablo quiera levantar, el problema que quiera utilizar, a quien quiera poner en nuestra contra para robar nuestras paz, sino confiar y caminar en el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permanecer allí en lo que Dios tiene el propósito para nosotras. Nuestra visión debe permanecer claramente puesta en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Debemos entender que ese propósito que Dios tiene va a llegar el momento en que se va a cumplir. Va a ser algunas veces cansado en nuestras fuerzas seguir peleando por nosotras mismas. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor. Nuestro corazón debe estar depositado totalmente en Dios y ver por el camino que vamos, meditar en el camino día a día, andar por las sendas de justicia que el Señor nos enseñó a andar. Y sobre todo en esta confianza donde vamos a poner nuestros ojos en Jesús, es aprender a depender de Dios. No importa las batallas, no importa las guerras que podamos enfrentar, no importa cuán grande pueda ser la tempestad que se ha levantado delante de nosotras, Dios siempre va a tener el control. Allí es donde nuestra mente debe permanecer. El propósito que Dios nos dio se va a cumplir. Solamente tenemos que hacer nuestra parte en lo que nosotros respecta, buscar su presencia y lo imposible, lo que la ciencia dijo que no, lo que las circunstancias dicen que no, lo que la tempestad me está queriendo empañar mi visión, pareciera que dice que no, no importa, Dios dijo y Dios va a hacer. Puesto los ojos en Jesús, meditar sobre el camino, ver qué es lo que puede haber en el camino, las piedras de tropiezo que el enemigo puede poner y mantenernos allí. El Señor mismo siempre ha dicho en su palabra que ha pedido el corazón del hombre. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros aprendemos a depositar nuestro corazón en Dios, no va a ser una carga el seguir en su presencia y seguir caminando en los propósitos del Señor. Vamos a poder llegar a un deleite en medio de cualquier circunstancia. Así que nosotros tenemos que andar por esas sendas derechas que el Señor ha puesto delante de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que usted y yo podemos tener para poder tener la victoria que el Señor nos dio de su Espíritu. No cualquiera en el Antiguo Testamento podía tener esta gran experiencia de tener esa relación con el Espíritu Santo. Usted y yo hoy en Dios tenemos entrada directa al trono y obtener la promesa del Espíritu Santo, que nos va a guiar en medio de todo y va a hacer justicia, nos va a guiar por senderos de justicia y nos va a guiar hacia la meta, hacia el propósito que Dios tiene, el que nos consuela, el que nos reconforta, el que nos levanta, el que hace prosperar nuestros caminos, el que viene y el que puede entender nuestro corazón y nuestra mente cuando más frustradas nos podemos sentir, cuando más atacadas nos podemos sentir, cuando más la situación parece no tener esperanza. Ahí está su presencia. Entonces mismo David decía: Señor, enséñame mi conciencia por las noches, dirige mis caminos. Es pedirle al Señor que venga y nos muestre lo que Dios quiere hacer. Otra de las cosas que yo quiero hablarte en este verso, dice, vuelvo a leer la parte que sigue, para que lo cojo no se salga del camino. Lo cojo vamos a interpretarlo como las necesidades o algo que está en mi vida que me está haciendo cojear, que me está haciendo caminar no como yo quisiera. Si nosotros visualizamos a una persona coja o alguien que tiene alguna dificultad, quizás pueda llegar a la meta, pero no a la misma velocidad. En el camino puede tener más riesgos que estar sano, de caer, tropezar, resbalar y puede seguir, vuelvo a repetir, hasta llegar a la meta y lograrlo, pero no va a ser como que si estuviéramos normalmente, de que no estuviéramos cojeando o ranqueando. Entonces yo quiero hablarte acerca de eso. Lo cojo en nuestras vidas significan las necesidades que están estorbando para poder avanzar. Las situaciones que nuestro corazón está viviendo y que se nos está imposible
está haciendo imposible avanzar hacia ello, porque nos está perturbando, porque nos está robando la paz, porque a veces por las noches es más estar pensando en el problema que no podemos solucionar que aprender a confiar en Dios, porque quizás el daño que recibimos de alguien injustamente nos está inquietando, perturbando, que no nos da la paz de poder avanzar al propósito de Dios, que ya no podemos quizás a veces hasta llegar cómodamente a la iglesia por una situación que se está viviendo, que quizás en el hogar no podemos encontrar la paz que necesitamos, porque hay esa área que está dañado, hay algo en nuestro corazón que el enemigo sembró y que estamos batallando para perdonar, para amar, que estamos batallando para correr la segunda milla, donde estamos batallando para poner la segunda mejilla. Entonces allí es donde yo quiero hablarte. Dios lo que quiere enseñarnos es a tener una dependencia totalmente de Él. Dentro de esto, cosas que nos hacen cojear, podemos nosotros evitarlo cuando nosotros aprendemos lo que es la soberanía de Dios. Hay dos cosas que puedan afectar en mi vida. Uno es no entender la soberanía de Dios, y el enemigo allí va a implantar cosas en mi corazón y en mi mente que van a estorbar a mi propósito. Dos, no aprender a depender de Dios a que pelea nuestras batallas. Dios va a permitir siempre ciertas circunstancias y situaciones en nuestra vida para enseñarnos a amar, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos a dar sin escatimar, para enseñarnos a bendecir a quien nos maldice, a orar a quien nos persigue. Dios siempre va a permitir situaciones a nuestras vidas para moldearnos a nosotras. Tenemos que considerar siempre y mantener en nuestra mente que cada situación que Dios está permitiendo es porque nos está preparando para algo. Entonces, como tal, vamos a aprender a estar allí en la presencia del Señor. Y si hay algo que está haciendo cojear mi vida, si hay algo que no me está haciendo llegar en la plenitud hacia el propósito de Dios, es el tiempo de venir a depositarlo en las manos de Dios. Tenemos que entender, usted y yo no tenemos la solución, no somos todopoderosas. Aquí el todopoderoso es el Señor, es Dios, el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que tiene y el que permite hacer y permite las situaciones que puedan llegar a nuestras vidas. No va a haber problema que nosotros podamos solucionar si no dejamos que Dios lo haga. Y aquí es donde se empieza a emplear la fe. Si en algún momento hemos sido dañadas, si en algún momento algo nos hizo cojear, yo te insto a seguirte levantando. No te detengas de tu propósito. Muchas veces, dice la palabra, iremos llorando y sembrando la preciosa semilla, pero vendremos con regocijo trayendo sus gavillas. Muchas veces vamos a estar en una posición dando aliento, consuelo, ministrando, orando con un corazón lastimado. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios y no de nuestras emociones. Y si en algún momento de nuestra vida sentimos que estamos cojeando, que ya no podemos, que la situación es tan fuerte, que la guerra se ha levantado tan adversa, que alguien está buscando tu cabeza, que alguien te quiere dañar, que la difamación, que la crítica, el chisme, que la escasez, la enfermedad, todo lo que ha venido a golpear a nuestras vidas, quizá nos podrá hacer cojear, pero no nos va a hacer detenernos. Allí es donde usted y yo vamos a permanecer, vamos a llegar a la meta, nuestros ojos puestos en Jesús, depositando nuestro corazón en Él, dejando que sea Dios. Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Así que cada circunstancia que usted y yo vivamos, vamos a considerar que Dios nos considera tan fuertes que está permitiendo esta situación. Y Dios tiene un propósito tan grande que va a dejar que este proceso nos moldee de tal manera de llegar a ser el vaso que Dios quiere que usted y yo seamos para poder portar su gloria, para poder ser de bendición a otras. Así que usted y yo no nos vamos a detener por mucho que en este momento nos estemos sintiendo que estamos cojeando. Tenemos que venir al Señor y permitir que el Señor venga a sanar y a restaurar. Así que dice esta parte última de este verso, para que el cojo no se salga del camino, y dice, sino que sea sanado. El propósito de Dios no es que usted y yo vayamos solamente toda la vida en este proceso con angustia, con falta de fe, con duda, con si Dios lo va a hacer, no lo va a hacer, no soy suficiente, Dios no escucha mis oraciones. El propósito de Dios no es que usted y yo dejemos que el enemigo meta dardos en nuestra mente, que nos haga detener a nuestro propósito. El propósito de Dios es que usted y yo lleguemos victoriosas en el nombre de Cristo. Y cualquier situación o circunstancia
que el enemigo esté poniendo en nuestras vidas, si Dios lo está permitiendo, es porque juntamente con ello nos va a dar la puerta de salida. Usted y yo debemos permitir que las áreas de necesidad, que son las que nos hacen cojear hacia nuestro camino y al propósito, aprendamos a depositarlas en Dios. Echad, dice el Señor, vuestra ansiedad sobre mí. ¿Sabes cuántos casos puede haber en mujeres que la ansiedad es algo parte de sus vidas aún? Esa ansiedad que produce, que empezamos a buscar a alguien, algún medio, algo para saciar lo que un día Dios ya sació a través de Jesucristo desde el momento que le aceptamos. La ansiedad que nos hace hablar de más, la ansiedad que nos hace y nos roba el sueño por las noches, la ansiedad, la desesperación. El Señor dice, echad vuestra ansiedad sobre mí. Aprende a depositar en Dios esa ansiedad. Aprende a correr, a orar. Cuando te sientas más débiles en las áreas de tu vida, aprende. ¿Sabes? Hay una historia que pasó con el ciego Bartimeo. Y podríamos decir, era un ciego que veía claramente. A veces nosotros podemos estar ciegas ante la situación, pero sin importar lo que estemos viviendo, podemos ver claramente. ¿Por qué te digo esto? Bartimeo no va a entrar mucho en la historia, pero Bartimeo fue alguien que mendigaba en el camino, que no tenía la vista. Quizás podía depender de lo que la gente le daba, quizás era rechazado, porque antes también un ciego era considerado como algo repudiado por la sociedad. Entonces él estaba ahí, pero ¿sabes? Su significado de su nombre era alguien con dignidad. Esto quiere decir que si era hijo de Timeo, era alguien reconocido en aquel lugar. Bartimeo no era cualquier persona. Bartimeo había perdido su identidad, quizás por ser ciego, quizás por cosas que dejó sembrar en su corazón, por situaciones que estaba viviendo, y ahora se encontraba mendigando en el camino. Pero este ciego, literalmente o visualmente, había algo que lo había mantenido de pie, y era haber creído en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando pasa y se entera que es Jesús el que pasaba, él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvió a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Bartimeo era alguien que conocía la ley y que hoy en su corazón testificaba que el que estaba pasando delante de él era el Hijo de Dios. No veía literalmente, pero con los ojos en el espíritu sabía quién estaba delante de él. Y no le importó que él era un hombre que mendigaba, no le importó que quizás podía haber sido repudiado por ser ciego, no le importó que ante la multitud quizás él no podía correr hacia el maestro porque no sabía, escuchaba quién estaba delante de él, pero en el espíritu él podía visualizar que delante de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, que delante de él estaba la esperanza de su vida y que era el único que podía sacarlo de la situación en la que estaba. Él portaba una capa que simboliza realeza. ¿Cuántas veces hemos permitido que el enemigo venga a cegar nuestra visión, a cegarnos por la situación que vivimos y caemos en una condición tan vulnerable donde somos perceptibles o receptibles a lo que el diablo viene a meter a nuestras vidas y a nuestros corazones? ¿Y qué es lo que hace? Empezamos a mendigar en el camino de tal manera deseando cuando usted y yo somos parte de la realeza, cuando tenemos esa entrada directa con Dios, cuando podemos llegar y despojar nuestra alma, nuestro corazón y pedirle al Señor que venga a obrar y a meter su mano. Bartimeo sabía quién estaba delante de él, así que aunque él fuera de la realeza, la condición quizás porque estaba quizás su capa rota, mugrosa, no lo sé, arroja la capa. Cuando tratan de callarle, él sigue gritando, no se detuvo. Y cuando el maestro le manda a llamar, arroja la capa e inmediatamente corre al maestro. Hay que empezar a despojarnos de la carga que a veces tenemos. Dios no va a poder venir a sanar lo cojo de nuestra vida si no aprendemos a depender de aquel que está pasando delante de nosotros, que un día le aceptamos como es nuestro suficiente y único Salvador, al saber y tener el conocimiento no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que el Maestro tiene el poder para recobrar en nosotros la visión que necesitamos para llegar a la meta que Dios puso para nosotros. Dios quiere recobrar nuestra visión. Dios quiere sanar lo cojo de nuestra vida. Quiere sanar las heridas de nuestros corazones. Pero si nosotros no se las entregamos, Dios no va a poder obrar. Tenemos que recordar que Dios es misericordioso y amoroso. Él no va a forzar a alguien a renunciar a lo que está estorbando en su vida. Nunca va a forzar a alguien a que sirva y pague el precio de despojarse de sí mismo para aprender lo que es depender de Dios.
Y el enemigo no. El enemigo encuentra un área que hayamos abierto y él nos va a tirar a matar. Porque él no se va a quedar con los brazos cruzados. Porque sabe que tenemos un propósito. Porque sabe que en las manos de Dios somos un peligro para el reino de las tinieblas. Así que no vamos a permitir que lo cojo de nuestra vida siga siendo de la misma manera, sino que vamos a agarrar la palabra que el Señor nos está dando y vamos a permitir que sea sanado. Mujer, si tú y yo estamos sanas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, vamos a poder hacer bendición para nuestros hijos, para las que tienen su esposo y viceversa. Si usted y yo permitimos que Dios venga a sanar y a poner el perdón que necesitamos para quitar las barreras que el diablo está poniendo, usted y yo vamos a poder tener una visión amplia de lo que Dios quiere hacer. Si usted y yo empezamos a despojarnos y a correr a los pies de Cristo, a orar, a empezar a ayunar, no importa cuántas veces sientas que estás cojeando, vendrá el momento que Dios va a traer tu sanidad. Levántate en medio de todo, aunque te sientas que estás cojeando, aunque sientas que no puedes avanzar. Con nuestra actitud demostremos la obediencia y entonces dejemos que allí lo sobrenatural de Dios, lo imposible para nosotros, se empiece a hacer posible. Dios quiere sanar nuestros corazones, pero no va a poder sanarlo si nosotros no reconocemos la necesidad que tenemos. Quizás alguien lo lastimó desde pequeñas. Quizás hubo algo que marcó nuestra vida y nos fracturó nuestro caminar. Quizás situaciones presentes donde está siendo atacada. Es momento de empezar a callar, buscar de su presencia y dejar que Dios defienda tu causa. La garantía maravillosa que tú y yo tenemos en nuestro caminar es que Dios es omnipresente. Él ha sido testigo de cada paso, de cada herida, de cada situación en nuestra vida. Él es testigo de cómo te esfuerzas, de cómo oras. Él es testigo de cuántas veces eres despreciada, eres señalada, criticada, quizás hasta difamada. Jesús, Dios es testigo de cada paso que nosotros vamos, pero Él quiere que depositemos y le confesemos lo que nos está dañando para poder sanarnos, para poder restaurarnos. Jesús sigue esperando con sus brazos abiertos el momento en que corramos a su presencia a depositar y a despojarnos del estorbo que el enemigo ha querido poner. Y si hay algo con lo que no podemos aún lidiar, Dios tiene el poder para sanar, para restaurar y hacernos nuevas criaturas, nuevamente en su presencia. No nos quedemos con las cosas que están afectando nuestro corazón. No nos queriendo cuestionar o entender por qué Dios está trabajando de esa manera. Permite que Dios lo haga. Solamente despójate en Él, ve a sus pies, vayamos a su presencia. Deja que Dios sane lo cojo del camino para que llegue el momento donde ahora no vamos a cojear, sino a correr en su presencia. ¿Sabes? Alguien que puede demostrar esta gran madurez de lo que fue la sanidad de un corazón y que estuvo preparado para el momento indicado fue José. José fue alguien, y yo creo que algunas conocen la historia, fue alguien que pudo haber dicho: llevé una vida injusta, fui golpeado por la vida, tengo odio, tengo rencor por esto y por esto. A ver, explícame por qué Dios lo permitió. Y José pudo haber cuestionado a Dios de muchas maneras y haber dejado de servir, de ser un hombre lleno de la gracia de Dios si él hubiera querido, porque humanamente tenía justificantes. Pero José fue alguien que quizás instruido por su papá, por lo que presenció y por el corazón que Dios puso en él, que en sus procesos él sabía que Dios tenía un propósito. José, repudiado por sus hermanos, vendido como esclavo, da el todo como esclavo, su servicio incondicional, y cuando a una mujer se le ofrece ante la tentación, él decide correr y por enojo lo difaman. Esa difamación lo lleva a la cárcel. ¿Te imaginas todos los golpes que empezó a recibir, hablando humanamente de la vida que él estaba llevando? Puras injusticias, estamos hablando desde su juventud. Viene ahora a la cárcel, empieza a servir porque su corazón estaba en el servicio. Dios le da gracia allí, pero aunque fuera un servicio el que estaba brindando, él seguía siendo el esclavo. Tenía un servicio porque había encontrado gracia y le dieron cierto cargo, pero él seguía siendo esclavo, él estaba en la cárcel. Entonces vienen ahora el panadero, el copero, descifra un sueño y le dice al copero: cuando estés delante del rey, acuérdate de mí.
¿Y qué es lo que pasa? Alguien que recibe un beneficio de José se olvida de José. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos sentido traicionadas? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido difamadas? ¿Cuántas veces no hemos enfrentado cosas que nos han dañado nuestro corazón? Que quizás eres a veces la que más puede dar, pero la que menos hace para la gente. Que quizás te has desgastado y nadie se ha dado o percatado. Nadie se ha dado cuenta del esfuerzo que has hecho y eso te ha venido a claudicar, a doler tu corazón, a desgastarte emocionalmente, físicamente, el estrés, la desesperación. ¿Sabes? Yo creo que José lo vivió. Así que encuentras a un José que fue utilizado para descifrar un sueño y que el copero se olvida de él. Entonces cuando viene el momento que Dios preparó, trae un sueño al faraón. ¿Y qué es lo que dice? Me acuerdo de aquel hombre que y empiezan y dice, pues vayan por él. Y José viene y no dice, no, ahora no te voy a descifrar el sueño, porque cuando yo quise un apoyo tuyo, tú te olvidaste de mí. O las frases que él hubiera querido usar. No fue su actitud. José pide, ¿verdad?, el momento para ir a Dios y poder descifrar. Entonces, a raíz de eso, Dios le da gracia y lo pone como el segundo del rey. José, un hombre golpeado por Dios, un hombre que siguió sirviendo a pesar de sentirse cojo al caminar, en el desaliento, en que lo difamaron, en ser despreciado, en ser olvidado, en ser una persona que solo recibía beneficios de él, pero cuando él ocupaba, nadie estaba para ayudarle. José lo encuentras ahora, después de cierto tiempo de pasar y cumplir todo lo que el Señor le había dado a través de los sueños del faraón, viene y sus hermanos se presentan delante de él sin saber que era José. Y cuando sale toda la luz y José se manifiesta y dice, encuentras a un José diciendo, parafraseándolo, le encuentras diciendo, ¿sabes? No se preocupen, yo los he perdonado. Porque el mal que ustedes buscaron para mí fue el bien que Dios utilizó, porque para este tiempo Dios me llamó para perseveración de vida. ¿Te imaginas un hombre que pudo haber cojeado por debilidades, por golpes de la vida? Ahora estaba frente a aquellos que fueron quienes el enemigo utilizó aparentemente, pero que Dios permitió para lograr su propósito. Hoy estaba en la posición y en el lugar, ahora no cojeando por lo que la vida le estaba dando y por los problemas que estaba viviendo, sino ahora estaba sano y restaurado en la posición que Dios quería que él estuviera para guardar al pueblo de Israel de aquella escasez, para bendecir a su pueblo. Ahora José había entendido que su sanidad provenía de Dios. Cuando tú y yo entendamos que en medio del proceso Dios lo utilizará para bien y que no importa el daño que nos esté causando, las circunstancias o los momentos en los que estamos viviendo, entenderemos cuando estemos en aquel lugar por el cual Dios nos llamó, en el propósito del corazón de Dios, entenderemos que fue algo bueno lo que el enemigo utilizó para mal, Dios lo utilizó para bien. Dios nos llevó al propósito, Dios sanó lo cojo de mi vida, Dios me restauró. Así que hoy te insto, mujer, no sigas cojeando, y si hay algo, ve a Dios, vayamos, corramos, seamos sanadas, seamos restauradas, levantémonos en victoria. Llegará el momento que Dios nos va a poner en el lugar que Él quiere. Así que no importa lo que estemos viviendo, yo quiero hoy animarte, vuélvete a levantar. Siempre lo he dicho en cada mensaje porque es algo que Dios a mí me dio, vuelve a soñar. Tienes que levantarte cada mañana en victoria, sabiendo que las circunstancias que estamos viviendo y la afrenta que estamos nosotros peleando, la batalla que estamos peleando, no va a determinar nuestro propósito. Habrá momentos que tú y yo iremos cogiendo, pero meditad bien sobre vuestros caminos, no nos desviemos. Sigue por la senda que Dios ha puesto. No importa cuántas veces vayas en contra de la corriente o sientas los vientos en contra que te quieren detener. Sigue avanzando, día a día meditemos en nuestro camino, cuidemos nuestro corazón. Lo más importante en nuestro caminar es aprender a cuidar nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es sano, entonces las bendiciones van a fluir. Entonces vamos a lograr el propósito de Dios. Cuando nuestro corazón es sano, se va a romper todo orgullo, egocentrismo, toda falta de humildad, todo dolor, todo prejuicio, toda falta de autoestima. Todo lo que nos haga cojear en la presencia del Señor va a ser sanado. Así que yo quiero instarte a eso. Vuelve a levantarte. Y si estamos en un proceso donde vamos cojeando, no te detengas. Tiene que ser sanado y va a llegar el punto donde tu obediencia y tu fidelidad va a provocar la mano de Dios.
porque entonces Dios va a observar a alguien diferente, que no se rige bajo emociones y sus decisiones no son de que hoy sí, mañana no, sino que han sido firmes en Dios. Y allí es donde Dios se va a glorificar. No nos dejemos llevar por vientos y corrientes que no aprovechan, por pensamientos que el enemigo ha implantado. Recuerda, la mayor batalla en nuestra vida es la batalla de la mente. Si tú logras o dejas que los dardos que el enemigo ha puesto vengan al corazón, nosotras somos los que vamos a perder. ¿Vendrán dardos? ¿Vendrán tentaciones? ¿Vendrán circunstancias? Sí. Lo importante es no caer. Cuidemos. Por eso dice, ¿verdad? El último verso que yo leía, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a laguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tú y yo fuimos llamados para hacer bendición y la única manera es dejar que Dios venga a sanar mis heridas. Tú y yo no podemos hacer juicio. Tú y yo no nos podemos defender. Dios va a defender tu causa. Dios es el que va a ajustar cuentas de lo que tenga que hacer en nuestra vida. Dios es el que va a sanar. Dios es el que va a obrar. Y si alguien nos dañó, así como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Eso es, yo creo que el mayor reto que muchas podemos tener. Llegar a perdonar y a sanar esa herida. Pero cuando viene el perdón, todas las heridas empiezan a ser sanadas. Porque Jesús llevó todo en aquella cruz. Así como lo hizo por nosotras, lo hizo también por otros. Pero si esos otros no quieren del Señor, a nosotros no nos corresponde juzgar, ni criticar, ni ser tropiezo. Ama, perdona, vuelve a correr la segunda milla, vuelve a poner la segunda mejilla. Dios no se queda con nada. Él va a sanar las heridas, va a restaurar nuestras vidas y lo más maravilloso, que cuando estemos en el lugar que Dios nos quería, vamos a decir, valió la pena. Cada lágrima, cada esfuerzo, cada señalamiento, cada estorbo, cada enfermedad, cada escasez que fue parte de mi proceso, valió la pena. Y mucho más lo entenderemos el día que nuestros ojos sean abiertos delante del amado. ¿Te imaginas? Abrir tus ojos y contemplar a aquel que nos amó y nos perdonó. Poderle palpar y sentir. Hoy creímos por fe, pero llegará el día que le veremos. Así que yo te invito en esta mañana, deja que Dios sane tus heridas. Perdona si tienes que perdonar. Este es el comienzo de una gran bendición. Deja el pasado atrás. Lo que el enemigo haya utilizado para dañarnos desde la niñez, desde meses atrás, años atrás, renuncia a ello. Dios tiene un camino mejor. Hay que ver por la senda que queremos andar. Y la que Dios ha puesto delante de nosotros es la que nos conviene y es la que nos llevará a vida eterna, es la que nos llevará a ver promesas y es la que nos llevará a cumplir su propósito. Así que hoy yo quiero hacer una oración contigo para que sea Dios, si hay algo en tu alma, en tu corazón que no has entregado, sé y tengo la certeza que hoy puede ser un nuevo comienzo. Hoy será un nuevo comienzo. Si tú lo depositas en Dios, a partir de hoy algo nuevo va a suceder. Y te aseguro que si anoche no pudiste dormir o hace días no podías dormir por la intranquilidad de eso que quiere hacerte cojear, a partir de hoy Dios te vuelve la paz y la tranquilidad y vas a poder dormir tranquilamente porque vamos a aprender a confiar en el Señor. Y cada día nos vamos a levantar con un panorama diferente, sabiendo que en medio de toda situación Dios sigue teniendo el control. Si alguien por ahí nos está observando que no ha aceptado al Señor Jesucristo, yo quiero invitarte en esta mañana a aceptarlo. Así que quiero hacer esta oración de fe y si tú quieres renovar votos, acompáñame a hacerla y posteriormente oramos por aquellas que ya tenemos al Señor pero necesitamos nuevas fuerzas y vamos a pedir al Señor que lo cojo sea sanado. Señor, así que repite conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nada ni nadie lo borre de allí. Sé mi maestro, sé mi guía, que pueda cumplir el propósito por el cual me llamaste. Así que ahora si tú hiciste oración, voy a orar por ti, como toda aquella que estaba observando este video. Vamos a entregar al Señor, ¿sale? Vamos a entregar al Señor y yo sé que Él va a sanar lo que nos ha hecho cojear. Y volveremos a levantarnos, dice su palabra, como las águilas y a renovar ese vuelo. Y vamos a disfrutar de andar en las alturas. Y cuando vengan los vientos contrarios, vamos a ser como el águila. No nos vamos a ir entre ellos, sino que el águila vuela por arriba de esos vientos contrarios.
Nuestra fe va a aumentar de tal manera que no iremos entre los vientos contrarios, sino como el águila iremos sobre ellos, y será de la mano del Dios de dioses y Señor de señores. Dios, te doy gracias por este mensaje, Padre. Gracias porque sé que has hablado a nuestros corazones. Señor, tú conoces más que nadie nuestra vida, nuestro corazón, la fragilidad, como has creado a la mujer, pero también la fuerza, como fue implantada o creada a través de ese hueso. Señor, te pedimos que seas tú obrando, sanando, restaurando, Padre, a quienes está escuchando este mensaje, Señor, que seas tú bendiciendo allí donde está. Tu presencia sea manifestada, tu presencia sea restaurando y sanando. Quita toda oposición, toda piedra de tropiezo, Padre. Vuelve los sueños, la esperanza, la fe, la paz de quien necesita. Señor, en tus manos está cada área de necesidad. Todo aquello que nos ha hecho cojear, hoy lo entregamos y lo depositamos en tu presencia. Tú eres quien sana, quien restaura, quien nos da victoria por el poder de tu palabra, Señor. Cielos abiertos allí donde está tu presencia manifestada, Señor. Sana cada herida, cada cosa que lastimó los corazones, restáuralos. Hoy declaramos corazones nuevos, corazones restaurados, tu presencia obrando en el nombre de Jesús, Señor. Cumple tu propósito en cada una. No nos sueltes de tu mano, Señor. Sin ti no podremos hacerlo, te necesitamos en cada paso que damos. Permítenos día a día ser sanadas para que lo cojo no se salga del camino, sino que esa restauración la obtengamos para llegar a la plenitud que tú quieres llevarnos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias nuevamente por prestar tu tiempo a escuchar este mensaje. Sé que como en mis procesos ha sido de bendición, será bendición a tu vida. Y gracias nuevamente por la invitación a esta página, ¿verdad? Guerreras del Reino. Dios les siga bendiciendo, les siga llevando de victoria en victoria, y que Dios a través de esta página siga obrando, restaurando y levantando a esas mujeres que Dios ha elegido, haciéndolas como tal, dice la página, mujeres guerreras. Así que no nos detendremos. Recuerda, va a haber momentos que vamos a cojear, pero no nos pararemos. Vamos a permitir que Dios sane para volvernos a levantar con nuevas fuerzas. Dios te bendiga, te envío un abrazo fuerte y no nos dejes de tus oraciones. Nos necesitamos unas a otras como yo no les dejaré de mis oraciones. Dios les bendiga.